Bienvenidos a Realidad Jurídica. El tema de hoy, que vamos a tratar en el presente podcast, versa sobre la declaración de incapacidad permanente en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Vamos a tratar de una forma práctica todo el procedimiento y actuaciones para llevar a buen puerto en el ámbito administrativo o posteriormente judicial el conseguir una incapacidad permanente acorde con nuestro estado de salud. Para empezar, hay que comentar y dejar bien claro qué es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en concreto sus direcciones provinciales, las encargadas de llevar a efecto todo el procedimiento, y a través de unos órganos de valoración de incapacidades llamados Equipo de Valoración de Incapacidades, conocidos como EVI, que serán los encargados de determinar el grado de incapacidad, si es que existe, de las personas que tras una baja médica aparezcan en dichos equipos al objeto de determinar su grado de incapacidad. Hay que partir de una cuestión clara, que en España existen 4 grados de incapacidad permanente, que están obviamente en función de las limitaciones que pudiera tener el trabajador como consecuencia de su enfermedad. Partimos de lo que es la incapacidad permanente parcial, que es una disminución no inferior al 33% del rendimiento normal y sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Luego una segunda incapacidad, que es la incapacidad permanente total, que es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión, siempre que podrá dedicarse a otra distinta, pero las incapacidades deben afectar a su auténtica profesión. Y luego aparece la incapacidad permanente absoluta, que es aquella que inhabilita por completo al trabajador, no solo ya para su profesión, sino para cualquier otro tipo de profesión o oficio. Y luego el grado de invalidez. El de gran invalidez, que es la situación en que el trabajador, que además de tener una incapacidad permanente absoluta, es decir, que no puede desarrollar ningún tipo de profesión o oficio, necesita la asistencia de otra persona para desempeñar su vida cotidiana. Hay que partir en cuanto a las cuantías, que mientras la incapacidad permanente total, el trabajador percibirá el 55% de la base reguladora hasta los 55 años y a partir de los 55 años el 75% de la base reguladora. La capacidad impermanente absoluta, el trabajador va a recibir como pensión el 100% de su base reguladora, y en la gran invalidez se tiene en cuenta el aumento por los cuidados y necesidades que pudiera necesitar de terceras personas. ¿Cómo se solicita la incapacidad permanente? Hay que partir de un criterio básico. Debemos de partir de que el trabajador quiere solicitar siempre una incapacidad permanente una vez que está de baja médica. Por tanto, en función de por quien esté siendo tratado, si es por el servicio público del INS o por la mutua, el trabajador en un momento determinado podrá solicitar que se tramite su incapacidad permanente si entiende que no va a revertir su problema de enfermedad. Estas entidades podrán iniciar el expediente, es decir, el INS o en este caso la mutua, podrán iniciar el expediente, decía, de incapacidad permanente en caso de que consideren que las lesiones del trabajador son de esa entidad suficiente que pudiera justificar que se le concediera una pensión de incapacidad permanente al trabajador. En el caso de que por alguna razón no iniciara la baja a través del INS o de la mutua, el trabajador puede hacerlo por cuenta propia, es decir, él mismo puede iniciar ese procedimiento ante el INS. Pero hay que tener en cuenta que si no existe una incapacidad temporal, una IT previa, la solicitud deberá ser promovida siempre por ese trabajador, que le iniciará siempre de oficio en todo caso. Para iniciar el procedimiento por parte del trabajador, este deberá cumplimentar, como es obvio, una solicitud de incapacidad y entregar la documentación necesaria. En este caso, lo que se le va a pedir son informes privados, historial médico y cualquier otro documento que se considere relevante a efectos médicos para pasar por el equipo de valoración de incapacidades y tener bien documentada su enfermedad. La solicitud, junto con la documentación, deberá presentarse en cualquiera de los centros del INS, y si para ello habrá que pedir la oportuna cita previa o hacerlo a través de sede electrónica. ¿Qué requisitos debe de tener la persona con derecho a la incapacidad? Existen 2 requisitos fundamentales. Primero, que tenga el trabajador una serie de lesiones, ya sea físicas o psicológicas, de una cierta importancia, que le produzcan unas limitaciones funcionales
permanentes o de forma prolongada. Esta es una cuestión, como es lógica, de carácter más bien médico o estrictamente médico, que habrá que relacionarla con la profesión habitual del trabajador. Hay que tener en cuenta que una misma lesión de un trabajador puede justificar una incapacidad permanente para un trabajador y para otra persona no. Por ejemplo, un trabajador dedicado a la construcción no podrá subir un andamio porque tiene mareos a 10 metros de altura, 8 metros de altura, y en cambio, en vez de trabajar en la construcción como oficial o como peón, trabajara como auxiliar administrativo sentado en una mesa, esos mareos no lo afectarían. Por tanto, en un caso sí se podría considerar esos mareos como causa incapacitante y en el otro caso no. Por tanto, ¿qué podemos entender como por profesión habitual a efectos de incapacidad permanente? Pues siempre habrá que entender como profesión habitual la que engloba todas aquellas funciones que el trabajador está cualificado para realizar acorde con su grupo profesional. Esas son las funciones que se van a tener que valorar. Por tanto, el tribunal médico, es decir, el equipo médico de valoración de incapacidades, deberá valorar la enfermedad relacionándola con el puesto de trabajo o con las funciones que el trabajador desarrolla en su trabajo habitual. Y luego hay que tener una serie de años cotizados como segundo requisito y una base reguladora. Esta es una cuestión meramente laboral, pero hay que dejar bien claro que para tener derecho a la prestación de incapacidad permanente se deben tener una serie de años cotizados. No se exige una cotización previa como en el caso de accidente profesional o común, así como enfermedad profesional, pero sí se exige en cambio un periodo mínimo de cotización en el caso de que la incapacidad sea debida a enfermedad común. Así, si el sujeto causante tiene menos de 31 años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y el hecho causante de la pensión, y si tiene cumplidos 31 años de edad, se le exige una cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha que cumplió los 20 y la del hecho causante de la pensión. Siempre como mínimo, en todo caso, deberá tener 5 años de prestaciones a la seguridad social. ¿Cómo se instruye este procedimiento? Pues bien, cuando hemos dicho antes que el trabajador, la mutua o el INS lo tramita a nivel administrativo, el INS realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para determinar la incapacidad, una vez que le llegue las diferentes, ya sea instancias por parte del trabajador o documentación del propio INS o de la mutua. El equipo facultativo del equipo de valoración de incapacidades lo que va a hacer es elaborar un informe médico en el que recogerá el historial médico, los informes aportados que el trabajador llevara, es decir, resultará de alguna manera y elaborará una historia con todas las pruebas complementarias de la enfermedad. Simultáneamente a ese informe, la Dirección Provincial del INS elaborará un informe de antecedentes profesionales. Y finalmente, el equipo de valoración de incapacidades examinará ambos informes anteriores y cuanta documentación contenga el expediente para emitir la propuesta de resolución. En este caso es importante decir que el expediente completo y la propuesta de resolución siempre serán remitidos al trabajador para que manifieste lo que considere oportuno para formular alegaciones o presentar nuevos documentos. Y en el caso de que existieran pruebas aportadas, contradigan la propuesta de resolución para que el INS pueda de alguna manera resolver lo examinado. ¿Cómo se termina este procedimiento? Pues bien, los directores provinciales del INS deberán dictar una resolución expresa, siempre determinando si existe o no una incapacidad permanente, obviamente de acuerdo con el informe emitido por la EBI. Si se reconoce un determinado grado de incapacidad, deberá determinar el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del mismo. 1 año, 2 años, siempre irá en relación con la edad del trabajador. Y para el caso de que la incapacidad sea denegada, el trabajador siempre podrá solicitar judicialmente, presentando la oportuna demanda, que sea revisada en los juzgados de lo social. Para ello deberá presentar primero la reclamación previa en sede administrativa y posteriormente su demanda ante el juzgado de lo social. Sabemos que la declaración de la incapacidad total, absoluta o la gran invalidez siempre son causas de extinción del contrato de trabajo, si es que en el caso normal el trabajador mantiene una relación laboral en el momento de la incapacidad y siempre sin derecho a ningún tipo de indemnización. Por ello es conveniente y hay que tener en cuenta siempre las fechas de terminación de la IT y la propuesta de pasar por el tribunal médico hasta la fecha de desestimación o estimación de la incapacidad permanente. Para ello,
existe una liquidación finiquito y reserva de los puestos de los trabajadores que se les concede una incapacidad permanente total absoluta o gran invalidez por si la misma pudiera revertir y poder volver a trabajar en su día por desaparición de los elementos que dieron lugar y de las dolencias que dieron lugar a la incapacidad permanente. Sin embargo, si el INS considera que las dolencias que justifican la incapacidad podrán ser curadas en plazo de 2 años, la empresa tendrá, como decía antes, que reservar el puesto de trabajo durante dicho tiempo en virtud de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, en concreto su artículo 48.2. ¿Cuál es la cuantía de la incapacidad? Bueno, pues la cuantía de la incapacidad va a depender fundamentalmente de 2 factores: del grado de incapacidad que se reconozca, ya sea total, absoluta o gran invalidez, así como de la base reguladora utilizada para el cálculo de la prestación. La forma de calcularla varía en función de la causa que motivó la incapacidad permanente. Por ello, habrá que estar a ver la realidad de todas las bases imponibles a efectos de bases de cotización y el cálculo de todas y cada una de ellas en ese sentido. Y a efectos de cobro, en el caso de cobrar, cuando a una persona le conceda la incapacidad permanente, dependiendo, como decía antes, de su base reguladora y su grado de incapacidad, a partir siempre del mes siguiente o 2 meses a lo más tardar, con el pago de los atrasos desde la fecha de pasar por el tribunal médico, que es el que hace la propuesta. ¿Qué podemos hacer en caso de que el EBI haga una propuesta en negativo de la incapacidad permanente y por tanto la resolución del INS sea denegatoria de dicha incapacidad? Pues bien, en ese caso, ante esa situación, habrá que interponer una reclamación primero previa ante el propio INS en su dirección provincial en el plazo de 30 días a contar desde la notificación del procedimiento administrativo, es decir, desde la resolución, identificando hechos, resolución impugnada, lesiones, incapacidad, etc. Es decir, una reclamación previa general, exponiendo claramente lo que afecta a cada trabajador. Ante ello, ante esa reclamación previa, el INS tiene un plazo de 45 días para contestar y, en caso que no contestara, pues se aplicaría aquí lo que se denomina el silencio administrativo negativo y se entendería por desestimada. Ante esa desestimación, en el plazo de 30 días, establece la norma que la persona, el trabajador, tendrá un plazo de 30 días, insisto, para contar desde esa fecha de desestimación de la reclamación previa para presentar la oportuna demanda ante el juzgado de lo social y en el que habrá que acompañar todos los aspectos que crea conveniente. Y cuando me refiero a aspectos, me refiero a pruebas que sean realmente eficientes en esa demanda, para esa demanda laboral. No hay que olvidar que al ser un tema estrictamente médico, es fundamental apoyarnos en un informe pericial que se haga valer en sede judicial, es decir, en el plenario, en el cual se le pregunten al perito médico claramente que desgrane todas y cada una de las afecciones que puede llevar a efecto la enfermedad que padece el trabajador, pero poniéndola siempre en relación con el trabajo que desempeña. Pues, como viene manteniendo el Tribunal Supremo, el desempeño de ese trabajo debe ser con la suficiente dignidad de un trabajador para poder desempeñarlo. No basta un desempeño de forma ineficaz o pobre. Debe ser un desempeño que el trabajador lo lleve a efecto de forma digna a los efectos de poder tener reconocimiento de esa incapacidad permanente, como antes decía. Y la sentencia del juzgado de lo social determinará en ese momento hasta dónde llegará, si se estima la demanda, con el carácter retroactivo de la resolución, la incapacidad del trabajador. Espero que os haya sido de interés el presente podcast al respecto. Un saludo.